Buenos días, bienvenidos a mis datos de hoy del 18 de mayo de 2020. Frase del día: un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviese la oportunidad de verse al espejo cuando discute. Es posible que a más de uno de ustedes le pase lo que a mí me ha pasado con respecto a la información, que ya uno no quisiera ver noticieros porque los mismos son repetitivos y por lo general solo traen noticias trágicas. Si bien es cierto, estamos en una situación de emergencia y es natural que se presenten muertes, pues no tendría sentido dar tanto énfasis con cuadros estadísticos porque uno se siente como si estuviese en unas votaciones electorales. Y a eso se le suma que se divulga también con demasiado detalle el número de sanciones a las personas que incumplen las normas, y además se divulgan noticias sobre corrupción y pues delitos que como estos no han tenido castigo, y en general muchas tragedias y poco énfasis a los avances positivos, buscando soluciones en búsqueda de la vida y de la salud de los colombianos. Entonces por eso fue que yo decidí crear este tipo de videos con el propósito exclusivo de resaltar aspectos positivos. Y en ese orden de ideas empezamos con las reflexiones del día, y si bien es cierto esto no es tan positivo, los aspectos que aquí trato lo que buscan es hacer notar que si bien es cierto hay muchas dificultades, pues hay opciones para solucionar, que ojalá este tipo de videos lleguen a líderes que toman decisiones con el único propósito de corregir, de mejorar las estrategias, como lo que pasa hoy con el sistema de salud, que no es diferente a lo que ha pasado en los últimos 25 años, en que hemos vivido una tragedia del sistema, en consideración a que el modelo que se estructuró, en mi opinión, es errado. Como les he dicho, concentra los recursos que aportan los trabajadores para la salud en un fondo que administra el gobierno, y los diferentes gobiernos han administrado sin mayor control estos recursos, en mi opinión. Eso ha significado que del 100% de lo que se recauda, solo un porcentaje se le devuelve a las EPS, pero de manera tardía, y también he dicho que esa es una de las razones por las cuales las clínicas y hospitales están en una emergencia, no tienen dinero porque las EPS no tienen el dinero para pagarle a las clínicas. Y en ese orden de ideas, por eso el mismo gobierno el año pasado reconoció y propició lo que llamó la ley de punto final, que buscaba dos puntos fundamentales: ponerse al día en la deuda, que según las noticias oscilaba entre 7 y 12 billones de pesos que el gobierno le debe a las EPS, y que yo he dicho, en mi opinión, seguramente serán superiores a 12 billones. Y en segundo orden, pues darle mayores fortalezas a la Superintendencia de Salud. Yo creería que era para ayudar a que se atiendan mejor a los afiliados, que se supervise, pero lo que yo veo es que se entendió mal, porque las mayores facultades y mayores herramientas, y como se dijo, mayores dientes a la superintendencia, se han dirigido mucho a intervenir EPS, IPS, clínicas, a sancionar económicamente, a liquidar empresas del sector de la salud. Y en ese orden de ideas es como lo que yo he dicho, es como el mal papá que le pega al hijo porque no se toma la sopa, pero resulta que es que en la casa no se hace sopa, porque el dinero él se lo gasta con sus amigos en la calle, entonces no hay dinero para hacer una buena alimentación. Y entonces miren que ahora en la cuarentena, en esta situación de emergencia, siguen con las intervenciones, además de lo que les dije del Amazonas, que se intervino y hace 15 días se nombró un interventor. Era hora que hubiese estructurado, por lo menos crear 10 camas y llevar equipos de oxígenos, así fuese prestados mientras importan o mientras compran. Pero no,
no se ha hecho nada y lo que sí ha pasado es que estos 8 pacientes que están en estado crítico en el Amazonas, como no hay camas y el hospital pues sigue igual o peor seguramente, entonces se van a trasladar los pacientes. Y lo mismo observé que ocurrió con la intervención del hospital de Santa Marta, en donde sorpresivamente en la televisión sale el superintendente y el gobernador a discutir, y discutían de manera acalorada. Y el superintendente asumía una posición: yo mando aquí, yo soy el que intervengo, yo no tengo que contarle a nadie, pero con una actitud que me pareció un poco arrogante, sumada a una actitud de un gobernador que exigía: usted no puede intervenir porque este es mi hospital, como que insinuaba, este es una entidad que solamente yo administro y la administro como yo considere. Pero lo único cierto es que tanto el Hospital del Amazonas como el del Magdalena parece ser que llevan más de 3, 4 años en una situación de abandono y el ente de control nunca intervino y los gobernadores de turno tampoco hicieron nada. En resumen, pues es un cuadro supremamente triste que le hace a uno pensar es que definitivamente el sistema vive una verdadera tragedia desde hace muchos años y se está descomplicando. Y a eso se le suma pues que lo que se concluye es que esto es una fotografía sobrecogedora del sistema de salud en Colombia, que vale la pena que los gobiernos, a partir del gobierno central, pues revisen con profundidad y tomen decisiones de fondo para cambiar la estructura como se ha diseñado el sistema. El segundo tema corresponde a los aciertos y ya escuchamos que además de lo que se dijo en Oxford, que en septiembre se tiene la vacuna, pues yo veo que ya ahora sí surge lo que he denominado la carrera por la vacuna, y eso es sano desde el punto de vista de salvar vidas, independiente de los intereses económicos que ellos tengan. Aunque por fortuna, hoy ya el presidente de China dice que la vacuna que se va a lograr será un bien para la humanidad, será calificado como un bien común. Y en ese orden de ideas, pues ya no habrá la preocupación de que algún laboratorio de algún país que lo descubra solamente lo va a dirigir a su país, sino será de carácter mundial. Y China, pues ya, además de lo que nos anunciaron en Oxford, tiene 5 vacunas que está desarrollando y está en la segunda fase en la que ya se está probando en más de 2.500 personas. Y dice el subdirector de la Comisión Nacional de Sanidad de China que ellos esperan concluir la segunda fase en junio y esperan tener la vacuna en septiembre. Eso es muy positivo y hay que tener fe y hay que seguir muy atentos y ojalá que los diferentes gobiernos estén muy pendientes y estén apoyando este tipo de procesos. Además de eso, pues ya se dijo en Estados Unidos también que antes de diciembre se tendrá la vacuna. En esta semana parece ser que se reúnen 150 autoridades de salud de diferentes países del mundo y esperamos todos que sea para acordar procesos de cooperación, seguimiento, apoyo en la búsqueda de más de medicamentos como la hidroxicitidina que les mencioné hace un mes, sumado al Remdesivir, que es muy bueno, y la vacuna que ojalá salga en septiembre en contra de todo pronóstico, incluyendo los escépticos científicos, algunos líderes de gobiernos de algunos países. Y en los retos, pues solamente hemos visto cómo sigue creciendo la curva, y en ese orden de ideas, en el caso colombiano, hemos visto que los casos todos los días crecen. Entonces se ha dicho que crecen porque pues están aumentando las pruebas, pero de acuerdo con lo que se ha divulgado en la prensa, por ejemplo, el 11 de mayo, las pruebas fueron de 7.500 y los casos fueron 550. Y el 12 de mayo, que las pruebas bajaron a 6.800, los casos subieron 660. Y el 13 de mayo, que bajaron las pruebas a 6.000, los casos siguieron subiendo, 660. Y lo mismo el 14 de mayo, que bajaron las pruebas a 5.500
y los casos subieron a 680. Recordemos que el 17 de mayo ya fueron 723. Esa curva está ascendiendo y eso hace que como retos pues sigamos en el proceso del autocontrol, del autocuidado, no tanto para cumplir una norma y evitar que nos sancionen, sino por la seguridad y la salud de nuestros hermanos, de los compatriotas y de nosotros mismos, sumado a que ojalá el gobierno le dé celeridad a los respiradores que desde hace un mes están listos para producir, y como recuerden les dije, hay una fábrica que produciría 6.000 mensuales, pero nada que el INVIMA ha visto bueno. Y de otro lado, que ojalá se ponga en práctica el protocolo, porque recordemos que, como dijo el doctor Fauci, la reactivación económica es viable con dos condiciones: uno, que haya pues muchas pruebas, y dos, que haya muchos respiradores, y yo le sumaría una tercera, que se aproxime la solución con una vacuna. Pero entonces, en materia del protocolo Colombia, que se dijo que es más efectivo, mucho más económico, no requiere la mayoría de los insumos que se están importando, y es una idea de nuestros investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia, que se debería poner en práctica ya, que no pase como lo que he pensado ocurriría en un barrio que se está incendiando, y que los bomberos entonces todos los días en el centro de la ciudad se reúnen en comité a analizar cómo van a entrar a apagar el incendio, cuando el incendio día tras día está devorando más casas. En estos casos y en una situación de emergencia, cada buena idea, una vez probada, lo que requiere es una acción inmediata, no comité, ni reuniones, ni presentaciones ante televisión y radio de estrategias. Los invito a leer el libro Verdades Ocultas. Quien aún no lo tenga me puede enviar su correo electrónico y con gusto, sin ningún costo, se lo envío. Les deseo un feliz día y Dios los bendiga.